Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Tienes que ver lo que es la lectura completa. Comenta, comparte, da un like para entregarte otra vez lectura bonus. Es que no hay manera de despegar, mi querido Aries. Pero te quiero, corazón, ¿vale? No te preocupes, que ya vas a tener otra vez tu lectura bonus. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Muy bien, cariño. Carta guía, carta consejo con el tarot de los ángeles para mi querido Aries. Carta guía, carta consejo con el tarot de los ángeles para mi querido Aries. A ver, me sale la carta del 6 de agua. Recuerdos, infancia, nostalgia, mi querido Aries, ¿vale? Siento que es una semana o posiblemente llevas unos días en la cual es como si hubieras abierto lo que es el baúl de los recuerdos. Estos recuerdos están relacionados con tu niñez, este recuerdo está relacionado también de repente con el primer amor o simplemente con esos deseos que tú querías tener o que querías que se concrete lo que es en tu vida. También puede ser lo que es una ilusión. Es como que te ha llegado de golpe todos esos recuerdos. Y en estos momentos, Aries, es como que me dice, Richard, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué me ha estado pasando todo esto a mí? ¿Por qué de repente no he podido ser correspondida por esta persona? ¿Por qué mi infancia ha sido tan difícil? Etcétera, etcétera. En estos momentos es como que estás en un momento en el cual tu cabeza está como un bombo. Estás buscando respuestas, Aries. Tú quieres respuestas. Nada es por casualidad, mi querido Aries. Cada paso que tú das, cada experiencia que tú has vivido o que tú estás viviendo, era necesario que tú pasaras por esto para poder llegar a una evolución, cariño. No lo tomes como algo negativo. A lo mejor me dice Richard, pero yo amaba mucho a esa persona, yo tenía ilusiones. No lo tomes como algo negativo, todo tiene un porqué. Ponte a pensar, cariño. Vamos a suponer que tú al final concretabas lo que es una historia con esta persona del pasado. Entonces, ahora tienes otra relación, ahora tienes tus hijos. Si tú hubieras estado con esa persona, no estuvieras viviendo lo que tienes actualmente. Nada es por casualidad. Si tú de repente te hubieras quedado con esa persona, quizás no hubieras hecho un viaje, no hubieras hecho un cambio en tu vida. Nada es por casualidad, mi querido Aries. Pero tú en estos momentos es como si hubieras abierto el baúl de los recuerdos. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver signos, signos, signos. Signos, signos, signos. Algunos de ustedes se preguntan si va a haber una oportunidad, porque muchos de ustedes actualmente están solteros y solteras, o simplemente te separaste de una persona, porque es como que estás buscando una oportunidad, cariño. Y lo vas a tener, pero tienes que tener fe. Cáncer, me sale Virgo, Libra, otra vez Libra, Capricornio. Muy bien. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver corazón. A veces también pasa, Aries, que cuando tú a lo mejor me dices, Richard, no es que yo haya abierto lo que es el baúl de los recuerdos. Simplemente que no sé qué pasa, que últimamente estoy pensando mucho en él o en ella, o simplemente se me viene a la mente momentos vividos con esta persona, pero no es porque yo lo esté buscando. A lo mejor, mi querido Aries, son ellos. Ellos te están pensando, ellos te están recordando, ellos de repente en algún momento, yo qué sé, pasa algo en su vida, te mencionan.
Son ellos también, puede ser el caso. La letra M o W, la letra O, la letra G, la letra X y la letra L. Muy bien, cariño. Vamos a continuar, ¿vale, corazón? Vamos a ver qué me dice el tarot Z, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, el tarot Z. Carta guía, carta consejo, el tarot Z. Muy bien. Me han salido dos cartas, cariño. Dos cartas me han salido. Mira, si tú te das cuenta, aquí hay dos ángeles que parecen gemelos y que están rezando, están pidiendo a Jesucristo, o están de repente en un camposanto o en una iglesia, están rezando. Y aquí al costado tenemos lo que es la carta del Rey de Copas, que nos hablan de sentimientos verdaderos, de buenas intenciones, me están hablando. Siento, mi querido Aries, que posiblemente tú estás un poco nostálgico, nostálgica, porque a lo mejor es una fecha que te recuerda a una persona que ya no está en este plano terrenal. Siento que a lo mejor me dice Richard, no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es un hijo, un familiar, una persona especial. Porque esta carta representa también un camposanto, cariño. Aquí hay ángeles, hay cruz, un camposanto. Y la carta del Rey de Copas nos hablan de sentimientos verdaderos. Por eso que te digo que no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor en estas semanas es cuando la energía o el recuerdo de esa persona está más latente. O tú lo estás soñando también. Puede ser el caso, Aries. Si no tiene que ver nada con el tema de seres de luz que ya no están en esta tierra, posiblemente ellos te están pensando, ellos te están recordando. Por eso que tú estás sintiendo su energía, ¿vale? Sean amigos, sean ex, sean familia que a lo mejor no hay contacto, ellos te están recordando. Alguien siempre te lleva en su mente. Vamos a seguir, cariño, vamos a ver qué más me quieren decir. El tarot de los ángeles, que Dios, esta carta. Dice, el mago, manifestación, empoderamiento, preparación. Cuando en una carta, mi querido Aries, sale la carta del mago, te está diciendo, lo que tú deseas de corazón se va a concretar. Me dicen, tú tienes prácticamente la sabiduría, tú tienes todas las armas para que se concrete ese gran sueño. Puede ser trabajo, puede ser de repente que tú estás deseando que esta persona cambie su carácter, que tú estás deseando que esta persona se ponga en contacto contigo, o simplemente que se concrete algo para tu propio beneficio, porque tenemos la carta del mago. Y la carta del mago, mi querido Aries, representa también tu signo. Y cuando en una lectura sale tu signo, te dice, en esta semana es una semana de suerte para ti. En este caso, el signo de Aries. Es una semana también propicio para poder apostar a por todas. Un proyecto, un sueño, o de repente, cariño, comprarte la lotería. ¿Por qué no? Porque tenemos la carta del mago. El tema de la salud también. Tú puedes mejorar tu salud. Afirma, confirma. Cada vez que tú te levantes, mi querido Aries, di, gracias Dios, gracias universo, porque mi salud está mejorando. Tú tienes que afirmar, confirmar de que todo va a ir bien ya, a partir de este momento, Aries. La carta del mago también representa lo que es el estudio. Si muchos de ustedes están intentando aprobar un examen, en esta semana, ese examen va a salir a tu favor. Pero el porque yo te diga esto, no quiere decir que te vas a tirar en tu cama, cariño, en plan hipopótamo. No, te me pones a estudiar, ¿vale? Te me pones a estudiar, pero ese examen lo vas a aprobar. Pero ponte a estudiar. Tampoco, como dicen aquí en España, mi querido Aries, milagros a Lourdes. Milagros a Lourdes, ¿vale? También tienes que poner de tu parte. Algo sale a tu favor, me dicen. Algo sale a tu favor, cariño. Algo viene a tu vida. Algo se concreta en tu vida. Vamos a continuar.
Vamos a ver, cariño, esta carta, la transformación, la carta de la torre, comprensión, cambio de vida, liberación. Muchos de ustedes, mi querido Aries, van a hacer un cambio radical en su vida. Muchos de vosotros también, en base a que tú has abierto el baúl de los recuerdos, posiblemente muchos de ustedes van a llegar a una conclusión. Y muchos de ustedes, cariño, van a hacer un cambio en su vida. Vamos a suponer que tú estabas triste o estabas de repente con la esperanza de que una persona vuelva o cambie y te das cuenta que pasa el tiempo, ya has empezado a hacer memoria, has estado recordando los momentos vividos con él o con ella, cariño, pero te das cuenta que ya ha llegado la hora de pasar página, ha llegado la hora de empezar algo nuevo, de cerrar este ciclo, porque la carta de la torre, cariño, es una transformación, un cambio, pero tú has estado reflexionando, has estado pensando, meditando, qué debo hacer, si es lo correcto, no es lo correcto, etcétera, etcétera. Es como la canción, cariño, de Rocío Dúrcal. Hoy lo vi pasar, sin querer se me activaron antiguos sentimientos. Ay, por Dios. Cariño, siento, mi querido Aries, que vas a hacer un cambio. Vas a hacer un cambio, ¿vale? Espero que no vaya a ser como la canción de Rocío Dúrcal, que lo has visto pasar a tu hombre o a tu mujer con otra persona y te das cuenta que tienes que hacer un cambio, ¿no? Ay, me encanta esa música, de verdad. Hoy lo vi pasar. A ver, yo tengo aquí lo que es el móvil. Voy a buscar la letra y te lo voy a cantar, porque últimamente me dicen, Richard, ¿por qué no cantas? A ver, caprichoso. Vamos a ver. Hoy lo vi pasar, ¿vale? La letra, cariño. Vamos a ver. Para ti. Hoy lo vi pasar. Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos. Tanto tiempo. Ay, por Dios, Aries, ¿te gusta o no? Hoy lo vi pasar, sentí algo extraño que no puedo explicar, al menos que lo quiera. Ay, me encanta, ya está, porque la sangre me quema. Me encanta, es muy largo, pero esa es tu música, Aries. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver, cariño, ¿qué más me quieren decir? Vamos a ver una carta de las manifestaciones. Está haciendo ya buen tiempo aquí en España. Se ha adelantado un poco el calor. Vamos a ver. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué me dicen. Y yo en manga larga, porque el clima aquí es inestable. Dice, ¿quién eres realmente? Escucha, Aries. ¿Quién eres realmente? Estoy completo. Soy perfecto, soy fuerte, soy poderoso, soy afectuoso, soy armonioso, soy feliz. Tú tienes que repetir esto constantemente para que tu vida vibre bien, mi querido Aries. ¿Vale? Sé que en estos momentos de repente estás un poco melancólico, melancólica, no sabes por dónde tirar, pero repite siempre esto, cariño. Escucha, estoy completo, soy perfecto, soy fuerte, soy poderoso, soy afectuoso, soy armonioso, soy feliz. Cariño, siempre repite esto y verás que el universo va a conspirar para ti. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Mira, me sale tu signo, Aries. Respuesta en el tarot egipcio. Tú tienes el poder, cariño. Va a haber un cambio, ¿vale? Va a haber un cambio, pero es en base a tus decisiones. Has pensado, has reflexionado. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis. Opción 2. La carta del mago es un sí. El papa, perdón, es un sí. Estás lidiando con otro Aries. Muy bien, vamos a continuar.
Vamos a ver cómo está la energía de ellos para el grupo de personas que últimamente están sintiendo su conexión. Algo rápido, ¿vale? Porque se me va el tiempo, Aries. Vamos a ver, cariño, cómo está la energía de ellos o de ellas. La carta del paje de bastos. Esta persona te recuerda, pero está como celoso o celosa, cariño, porque mira sus ojos. Tiene una mirada así como muy penetrante, muy dominante, cariño. Es como que hubiera visto algo o escuchado algo. Hay una persona que te recuerda, pero siente celos. Tiene muchos celos, Aries. La carta del mago, ¿ves? Cariño, tu signo. Hay una persona que está celoso, celosa por ti. Y por eso que tú lo estás sintiendo. Porque sale al costado de la carta del mago. Y mira esta cara, cariño, por Dios. Está celoso. Hay alguien que le gustaría de repente decir, ¿por qué estás con él? ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué me ignoras? Algo te habrá hecho, ¿no? Hay una persona que está celoso, celosa. Por eso que te sueña, Aries. Por eso que tú lo sientes su energía. A lo mejor tú estás empezando una historia y esta persona se ha enterado y esta persona, cariño, no te lo perdona, corazón. Vamos a ver qué me dicen en economía, una carta. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, cariño. Tenemos lo que es la carta del juicio. Muchos de vosotros van a empezar algo nuevo en la parte laboral. O te cambian de área, o vas a empezar un proyecto nuevo también, o estás buscando un nuevo trabajo, o te llaman. Sí, cariño, la carta del 7 de oros, y esto te va a ayudar mucho lo que es en la parte económica, o puede ser también lo que es un aumento. A lo mejor te dicen, Aries, queremos que tú cubras el puesto de la otra ciudad y te vamos a dar lo que es un incentivo. O simplemente te van a dar la oportunidad para que tú hagas tu proyecto, un préstamo, un dinero, un contrato. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, cariño, hay una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, que posiblemente vive cerca de la playa, cerca de la costa, piel blanca, piel trigueña, cabello castaño, cabello negro. Esta persona, cariño, en estos momentos está como resentido o resentida contigo, pero te piensa. La carta de la reina de bastos y la carta del 2 de copas. Vas a tener lo que es una reunión o estás teniendo una reunión, posiblemente con familiares de la persona que te interesa. Muchos de vosotros van a tener también lo que es un compromiso, cariño, o simplemente hay una persona que te va a decir que quiere algo real contigo, mi querido Aries. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Algunos de ellos pueden ser piel blanca, pueden ser rubios, morenos, morenas, también da igual. Pero son personas muy espirituales. Tú te sientes muy bien con ellos o te vas a sentir muy bien con ellos. Muchos de ustedes solteros y solteras van a conocer a una persona en un compromiso, en una reunión, me dicen. Esa persona, cariño, van a hacer flechazo, van a hacer clic. Automáticamente, todo va a ir muy rápido. Bendiciones, mi querido Aries. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.